en esa parte. Ahí está grabando. Ahí está. Perfecto. Ok, excelente. Ahí vamos, ahí están llegando los comensales. Ahí. Bueno, bueno, lo primero ante todo, saludarlos, buenas tardes a todas y todos. Eh, la fecha aparentemente ya está zanjada. Ha habido una amplia votación y una amplia elección por este sábado, así que este sábado nos veríamos en la prueba. Acuérdense que partimos a las 9, ojalá que pueda estar un poquito antes, si se puede, para maximizar, ¿cierto?, el tiempo. También, están llegando ahí de a poquito, están llegando los. También, ¿cierto?, comentarles, bueno, alguien preguntó, profe, ¿se pueden llevar formularios? No, formularios no, no, lamentablemente. Ahora, si hay alguna expresión que yo estimo que ustedes no debiesen sabérsela de memoria, y yo usualmente entrego el formulario. Y por tanto, usualmente en las pruebas yo entrego una suerte de el planteamiento del problema, pero también entrego fórmulas. Ahora, también alguien me preguntó la posibilidad de cambiarnos de sala a la sala de al lado, la de los mesones. Lamentablemente está ocupada ese día. Así que vamos a tener que hacer la prueba en la sala 205. ¿No? Ahí tenemos que acomodarnos con la silla y buscar la forma de estar lo más cómodo posible para poder hacer la prueba. Eh, bien, este viernes también, bueno, va a quedar grabado. Este viernes tenemos clase presencial. Mi intención del viernes es hacer un par de minutos, ¿cierto? Avanzar en el capítulo de líneas, pero sí me gustaría dejar al menos una media hora antes de terminar la clase, dejar una media hora para, si usted lo estima necesario, poder aclarar dudas, siempre y cuando usted las plantee. Entonces yo lo que el viernes voy a empezar a trabajar con el tema de línea de transmisión y voy a dejar un espacio, ¿cierto? Para decir, bien, hay consultas relacionadas con la materia de la prueba número uno. Si es así, entonces dejamos la clase hasta ahí, la clase de líneas, y trataríamos, ¿cierto?, de responder las dudas, inquietudes, consultas relacionadas con la unidad número uno. ¿Sí? ¿Les parece? Siempre a última hora hay dudas, digamos. Ahora, también está la posibilidad de no hacerlo el viernes. Alguien podría decir, profe, pero es que es muy, muy pronto, muy pronto. De ser así, la otra opción es que podamos hacer una actividad de consultas el día jueves. El jueves usted no tiene clase, nos podríamos juntar, no sé, por jueves a las 8:30, vía Zoom, y ahí también, ¿cierto?, podríamos plantear algún momento, ¿cierto?, para poder generar el espacio, para aclarar consultas y, eh, no sé, pues, dudas respecto a los cálculos. Así que los dejo a ustedes me dicen si les acomoda más el día jueves, después de las 8:30, o bien lo vemos en la clase de presencial el día viernes. Quizás es más cómodo la presencial porque así alguna duda de cálculo yo la puedo reproducir en la pizarra. Pero también se puede explicar, digamos, en esta modalidad, no habría ningún inconveniente en explicar algún procedimiento. No sé si les parece, ¿no? ¿Dudas? Al ¿Dudas? menos yo prefiero presencial el viernes porque me queda más Ya, claro en presencial. genial. Entonces, si les parece, entonces el viernes partiríamos en la clase con el tema de líneas y como nosotros partimos a las 7 partir con el tema de líneas y un cuarto para las 8, paramos, ¿cierto? Y ahí dejamos una ronda, o 20 para las 8, paramos, ¿cierto? Y dejamos, habilitamos un espacio de ronda, una ronda de consultas para que ustedes puedan aclarar todas sus dudas respecto de la materia. ¿Sí? No sé si hay algún otro comentario antes de esto. Profesor, Ya, consulta, dígame. este mismo viernes yo llego un poco más temprano. En caso de tener alguna duda, ¿me puedo acercar a su oficina? Si es que Pero por lo... supuesto, Sí. por supuesto. No, no, yo el día viernes tengo reuniones de proyecto de título hasta las 6, Ok, 5:30 más o menos. Así que a las 5:30 yo estoy disponible para que ustedes puedan, ¿cierto?, si lo estiman pertinente, exponer sus consultas directamente, ¿cierto?, en mi oficina. ya. ¿Sí? Muchas Así gracias. que no, cualquiera de las dos opciones es válida. Ahora, en general, ¿cierto? Quizá, bueno, si se puede, quizás la idea es manifestar, ¿cierto?, las consultas en la clase, porque así la duda que tenga uno
probablemente también, ¿cierto? Y la respuesta a la duda o la aclaración de la consulta también, bueno, se extiende a todo el curso. Entonces también se, se optimiza más, digamos, el tema de que uno puede explicar, ¿cierto?, alguna temática puntualmente y todos se ven beneficiados. Pero por favor, siéntanse con completa libertad para el día viernes, desde las 5:30, yo voy a estar en mi oficina y encantado en poder atenderlo, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar, ¿cierto?, nuestra temática número 2. Esta temática de línea de transmisión la vamos a desarrollar durante lo que resta del mes de abril y por tanto lo que vamos a ver, ¿cierto?, son básicamente tres aspectos relacionados con línea de transmisión. El primero es aspectos conceptuales, definiciones, vamos a describir algunos fenómenos relacionados con línea de transmisión. Después en la segunda parte de esta unidad, vamos a ver el cálculo de parámetros. Esto ya lo comentamos, ¿cierto?, en el capítulo 1, cuando mostramos, ¿cierto?, el modelo pi típico de una línea de transmisión, ¿cierto?, donde aparecía la resistencia por el efecto Joule, la inductancia por el efecto magnético, y también aparecía, ¿cierto?, la admitancia capacitiva que representaba el fenómeno del campo eléctrico. Acuérdense que habíamos optado y habíamos acordado, ¿cierto?, que no íbamos a considerar la conductancia que representa, ¿cierto?, el aislamiento del aislador. Vamos a asumir que el aislador es perfectamente ideal y por tanto no tiene resistencia. Y en consecuencia su conductancia es cero. Entonces tenemos ahí el cálculo de parámetros, vamos a ver un procedimiento de cálculo de parámetros y posteriormente, en la última parte, ¿cierto?, de esta unidad, vamos a evaluar, ¿cierto?, la operación de una línea de transmisión. Es decir, vamos a ver los modelos que nosotros podemos usar básicamente en función de el nivel de tensión y la longitud de la línea. Nosotros podemos aplicar algunos métodos aproximados, método serie, método pi o t, y finalmente cuando la línea, ¿cierto?, es de alta tensión y longitudes por arriba de los 250 kilómetros, ya tenemos que aplicar un modelo que se llama el modelo exacto. Y por tanto, tenemos tres etapas: conceptos, definiciones, primera etapa, que es lo que vamos a ver hoy día. Después está la etapa, ¿cierto?, de cálculo de parámetros de línea de transmisión. Y finalmente terminamos esta unidad con la temática vinculada, ¿cierto?, al modelamiento y análisis, por cierto. Ahora, del punto de vista del tratamiento de esta unidad, vamos a aplicar la misma técnica que hemos aplicado con la unidad 1. Es decir, vamos a pasar todos los fundamentos teóricos, vamos a describir los métodos y al final vamos a ver algunos casos típicos, como ustedes saben, casos de prueba. Siempre es bueno sondear, ¿cierto? Bueno, pero de toda esta materia, ¿cómo se va a evaluar? ¿Cómo viene el procedimiento de evaluación? Entonces, es importante ver algunos casos que yo he preparado con todo cariño, que son típicamente problemas de certamen, para que ustedes vayan viendo un poco cuál es el desarrollo. Ahora, terminada a fin de mes la unidad de línea de transmisión, nos van a quedar, ¿cierto?, como 2 semanas y un poquito más para ver la última etapa, la última parte, ¿cierto?, de la materia de CEP que me corresponde a mí, que tiene relación con cortocircuito. Ahora, vamos a ver, conmigo van a ver el cortocircuito trifásico. Tengo que hablar con el profesor Yandy si él, por los tiempos involucrados, ¿cierto?, va a alcanzar a ver la falla desequilibrada. Si es así, genial. Si no, las fallas desequilibradas las veríamos en la primera unidad de protección. Pero eso es un tema que quiero conversar con el profesor Yandy, que es el que vería la segunda parte. Por tanto, tenemos un plan de trabajo relativamente tranquilo, holgado. Tenemos, ¿cierto?, vamos bien en los tiempos. Ya tenemos fijada la fecha de la prueba número 1. Y la prueba número 2, esto va a ser probablemente la segunda quincena de mayo. Y por tanto ahí, acuérdense que la prueba 2 son dos problemas, un problema de líneas y un problema de cortocircuito. Y por tanto, con eso, ¿cierto?, damos por finalizado, lamentablemente, mi parte, y después yo los dejo en manos, ¿cierto?, del otro profesor, Yandy Gallego, ¿cierto?, para que él pueda continuar, ¿cierto?, con las temáticas. Las temáticas son quizás falla desequilibrada, después vendría flujo de carga y después terminaría con estabilidad.
Y por tanto, hay una hoja de ruta bastante clara, bastante definida. Ustedes también tienen el apunte. En el apunte, sin embargo, tengo que destacar que en el apunte no está el material de falla desequilibrada. Y por tanto, ahí, ¿cierto? Si tomamos la decisión con el profesor Yandi de incorporar las fallas desequilibradas, tendría que yo entregarles el apunte, que es un material que yo veo en el día, ¿cierto? Y en protecciones también, ¿cierto? Veo fallas desequilibradas y el material está preparado, ¿cierto? Hay problemas tipo, o sea, todo está desarrollado, no habría que hacer nada distinto, digamos, ¿sí? Por tanto, no sé si hay alguna consulta antes de partir, antes de comenzar. Yo sé que el tema de las fallas desequilibradas puede originar eventualmente, ¿cierto? Alguna problemática adicional, pero como les digo, este es un tema que todavía hay tiempo para poder coordinarlo y se los voy a informar, ¿cierto? Oportunamente para que ustedes se puedan planificar. Bien, no sé si hay alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud. Profesor, disculpe, pero ¿me Dígame. podría resumir lo último que dijo, por favor? Chuta, ¿y qué fue lo último que dije? Que me A estaba ver, conectando cuando estaba haciendo el resumen. ya, no, lo que les planteo es que, de nuevo, tenemos una planificación en la cual nosotros terminamos la semana pasada el tema de fundamentos, tenemos la prueba este sábado, que fue seleccionado por amplia mayoría. Hoy día vamos a partir con el tema de línea de transmisión, este tema lo vamos a ver hasta fin de abril. Después, ¿cierto? Tenemos en mayo, las dos primeras semanas, 2 semanas y un poquito más, hasta el 15 de mayo, veríamos el tema de cortocircuito. Y ahí finalizamos, ¿cierto? La parte que me corresponde a mí. Lamentablemente tengo que dejarlo. Y después empieza el profesor Yandy Gallego Landera. Y él, ¿cierto? Le corresponde la temática de flujo de cargas y la temática de estabilidad. Pero en algún instante conversamos la posibilidad de que en su parte, él, antes de partir con el tema de flujo de cargas y continuando con la temática de cortocircuito, él pudiese ver al menos una falla desequilibrada. Al menos una. La falla monofásica, por ejemplo. Y por tanto, ese tema yo se los voy a comentar, ¿cierto? Probablemente de aquí a fin de mes para confirmárselo. ¿Sí? Eso es lo que les quería contar de... No sé si le quedó claro, Ángelo. Gracias, gracias, profesor. Ya, ok. Entonces, bien, vamos a iniciar el tema de... Por favor, les pido con todo cariño, bueno, yo voy a poner el despertador, o sea, el despertador, la alarma, digamos, porque si no me paso, ustedes saben que entro en trance y después me paso y después la complicación viene con el profesor que viene después. Entonces vamos a poner la alarma a las 20:20, porque hasta esa hora 20 tenemos el 20:20, después hacemos un pequeño break, ahí está. Puse la alarma a las 20:20. Entonces, vamos a comenzar, ¿cierto? Insisto, con la primera parte de línea de transmisión, que son definiciones, conceptos, y también quiero compartir con ustedes algunos fenómenos. Fenómenos que en cierta medida condicionan la presencia de algunos elementos dentro de una instalación, principalmente en un paño de alta tensión, que son algunos elementos complementarios, adicionales, que tienen su razón de ser, justamente en estos fenómenos que pueden presentarse en una línea de transmisión. Entonces, para ello, voy a compartir con ustedes el capítulo, ahí, severo, ¿se ve? Sí, ¿Se profe. ve Ya, perfecto. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? La, el punto de partida. Vamos a ver cómo operan o cómo funciona la línea de transmisión, por favor, dentro de aquí podríamos entrar en tantos detalles, en tantas precisiones, que podríamos hacer un curso específicamente de línea de transmisión. Pero acá lo que se ha hecho, ¿cierto? Es, en cierta medida, yo he destacado o le he dado prioridad a algunos conceptos más que a otros. Y por tanto, en esa mirada, vamos a evaluar una línea de transmisión en régimen permanente. ¿Qué significa régimen permanente? No hay fenómenos transitorios en el modelamiento y por tanto lo que vamos a hacer es un modelamiento basado en fasores. Además, como podemos trabajar con fasores, vamos a emplear la lógica, ¿cierto?, del procedimiento de la metodología algebraica. Y también en esta unidad
vamos a trabajar con los parámetros ABCD, la red de dos puertas, que aparentemente hasta ahora ha dado los mejores resultados del punto de vista de sistematizar los procedimientos numéricos y también bajar la carga numérica asociada, porque tenemos matrices solamente de 2 por 2. Y por tanto, dicho esto, lo que vamos a hacer primero, ¿cierto?, dentro de esta mirada, es hablar del tamaño de los conductores. Yo les comentaba, cuando vimos los fundamentos, que los conductores tienen distintos tipos de unidades en el tamaño. Podemos hablar de milímetros cuadrados, podemos hablar de AWG, podemos hablar de MC. Y por tanto, la pregunta es, bueno, ¿con qué criterio calculamos o determinamos el tamaño del conductor, el tamaño requerido en una línea de transmisión? Primero, tenemos que recordar de que normalmente aquí hablamos de conductores desnudos que además presentan distintas capas, varias hebras. Aquí podemos encontrar con conductores de 7 hebras, 19 hebras y así sucesivamente. Hasta 37 hebras podemos encontrar. Y por tanto, tenemos un conductor cuyo tamaño, ¿cierto?, es un tamaño normalizado según el tipo de sistema de unidades. Y cuando hablamos de la sección del conductor, normalmente se habla de dos tipos de sección. Uno, la sección técnica y otra es la sección económica. La técnica es la que prima normalmente y la sección técnica, ¿en qué se basa? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, la estrategia es primero conocer la tensión de la línea. La línea puede estar en 66, 100, 154, 220, 500 kilos. Y por tanto, si conocemos la tensión de la línea de transmisión, ¿qué hacemos nosotros? Identificamos o definimos en el diseño cuál es la potencia que se va a transferir. Yo tengo pensado transferir en esta línea una potencia de 2000 megawatts o 100.000 megawatts o, no sé, 500 megawatts. Por tanto, con la potencia transferida, conocida la potencia transferida, valor de diseño de la línea, y además, con la información del voltaje de la línea, yo calculo la corriente. ¿Cuál es la corriente que debería estar pasando por ese conductor? Y a partir de eso, ¿cierto?, yo lo que hago es emplear tablas normalizadas. Aquí, por favor, en la lámina, he compartido con ustedes una tabla normalizada. Fíjense, esta la entrega el fabricante. Me da primero la sección del conductor. Fíjense que la primera fila, perdón, la primera columna está en AWG. En la segunda columna estamos trabajando en MCM y por tanto aquí está el tamaño del conductor. El fabricante también me entrega el número de hebras. Fíjense, 37 hebras, 3 capas. O bien 7 hebras, 2 capas. Tengo el diámetro total en milímetros. Información técnica del conductor. También tengo el peso por kilómetro en kilogramos. Y aquí tenemos, ¿cierto?, cuánto pesa cada kilómetro de ese conductor. Ese aspecto es especialmente importante cuando ustedes vean posteriormente el cálculo mecánico de la línea, porque ese peso tiene que estar pivoteado a través, ¿cierto?, de las torres y aparece el concepto del vano para asegurar una distancia adecuada que asegure, ¿cierto?, de que el peso acumulado en ese tramo genere una tensión en el conductor que no supere la tensión de ruptura del conductor. Y esa tensión de ruptura es la que está acá, ¿eh? Resistencia a la rotura en toneladas. Y por tanto, a partir de la tensión de ruptura y del peso del conductor, uno puede hacer una evaluación mecánica. Normalmente el criterio que se ocupa es que yo debo generar una tensión mecánica en la línea menor al 50% de la tensión de ruptura. Es decir, aplico un factor de seguridad de un 50%. Y por tanto, ese aspecto, que es el peso y la resistencia o la tensión de ruptura, ese aspecto ustedes lo van a ver con un poquito más de detalle en, ¿cierto?, el ramo de distribución. Ahora bien, fíjense, la columna. ¿Qué dice aquí? Capacidad térmica.
Aquí está el tema, la capacidad térmica. Aquí el fabricante me entrega la corriente que soporta el conductor. Y por lo tanto, en ese contexto, si yo tengo la tensión de la línea y conozco la potencia transferida por la línea, que es una condición de diseño, yo puedo calcular la corriente esperada en el conductor. Supongamos que la corriente es 300 amperes. Esa es la corriente que va a pasar por el conductor. Por tanto, ¿qué dice la sección técnica? Dice, oiga, busque un conductor por el cual la corriente que va a pasar esté por debajo de su capacidad térmica. Y por tanto, si la corriente de diseño que va a pasar por el conductor son, por ejemplo, 300 amperes, fíjense, ya el conductor 1WG no me sirve, porque ese conductor aguanta 270 y va a pasar 300. Si subo 1 raya 0, ¿cuánto aguanta el 1 raya 0? 310 amperes. Y la condición de diseño son 300. Está bien, estamos bien acá. Tenemos corriente normal, 300 amperes, el conductor aguanta 310. Pero estamos como muy justos. Y por tanto, en ese contexto, pareciese más razonable elegir un conductor 2 raya 0, que aguanta una corriente continua de 360 amperes. Y por tanto, fíjense, ¿qué hemos hecho? Hemos seleccionado aquí para este ejemplo, hemos seleccionado un conductor con un tamaño 2 rayas 0 WG. ¿Y cómo lo hemos seleccionado? Básicamente comparando la corriente que va a pasar por el conductor con su capacidad térmica. Ahora, alguien podrá decirme, profe, ¿y el 3 rayas 0? También sirve, porque aguanta 420 amperes. Y el 4 rayas 0 también me sirve. Pero ¿cuál es el tema acá? El tema, claro, a medida que voy aumentando la sección, ¿cierto? Va aumentando también los kilos por kilómetro y por tanto se va encareciendo el costo del conductor. Pero acá, insisto, aquí fijamos una condición de base. Para nuestro ejemplo de 300 amperes continuos, nos serviría razonablemente bien el conductor 2 raya 0 WG. Y se establece en consecuencia el la definición, la especificación o la selección del tamaño del conductor. A esto le llamamos selección técnica del conductor, porque hemos comparado corrientes. Pero también hay una sección económica, una sección económica. ¿Qué es lo que hace la sección económica? No, el frente o la mirada no está en las capacidades térmicas. La mirada está, como lo dice la palabra económica, está en minimizar los costos. Minimizar los costos de esta línea. Y por tanto, para minimizar los costos, primero tenemos que identificar cuáles son los costos. Y por tanto, fíjense, hay un costo que llamo C0, que se llaman costos fijos. Esos costos fijos son los costos que yo debo incurrir sin haber hecho un metro de línea. Y aquí, por favor, entendamos, antes de partir con la línea, debo tener el trazado, debo tener claro el tema de la servidumbre, lo que va a significar pagar eso, tener derecho al paso, ¿cierto?, de esa línea, con las distancias de seguridad respectivas. Tenemos que contratar, ¿cierto?, personal que esté encargado, ¿cierto?, de llevar a buen término este proyecto. Por tanto, hay un tema, ¿cierto?, de contratación ahí importante. Normalmente también aquí se contratan más que uno, un buffet de abogados que apoye, ¿cierto?, todo el tema legal vinculado con esto. También maquinaria. La maquinaria la podemos, si es de nuestra propiedad, entonces ahí, chuta, las máquinas no se mueven solas, hay que tener combustible. Y por tanto ya significa un costo por el tema de las máquinas. Ahora, si las máquinas no son de nosotros y las arrendamos o arrendamos el servicio, también tenemos un costo. Sin haber hecho un metro de línea. Tenemos en consecuencia
estos costos fijos que no dependen de ningún aspecto técnico. Después vienen el costo C1. ¿Qué es el costo C1? Ese costo está relacionado con el voltaje de la línea. Fíjense, la línea tiene un voltaje de operación. El voltaje de operación de la línea define la altura de la torre y por tanto aquí tenemos de por medio la estructura. Ya en el proyecto ya tenemos el vano más o menos definido, estimativo, ahí se hace un proceso de realimentación después con el conductor y por tanto ya tenemos una estimación de la cantidad, ¿cierto?, de inversión que debemos hacer en los fierros, en las torres. Pero también el voltaje define otra cosa, la cadena de aisladores. Mientras el voltaje sea más alto, mayor longitud deberá tener la cadena de aislador y por tanto aumentará el costo. En consecuencia, cuando nosotros hablamos del costo C1 asociado al voltaje, estamos hablando principalmente del costo que hay que incurrir en las torres y también en los aisladores. Después viene el costo C2 por la sección del conductor, el tamaño del conductor. Aquí fíjense, de un 2 rayas 0, 600 kilos por kilómetro, a un 3 rayas 0, 770 kilos por kilómetro. Aumentaron fácilmente 60 kilos por cada kilómetro. Y por tanto aquí hay un costo asociado, ¿cierto?, a la compra de todos estos carretes, ¿cierto?, de conductor que vamos a emplear. Y por tanto ahí tenemos otro elemento que considerar, el costo o la inversión del conductor. Después, fíjense, tenemos ya definido el trazado, tenemos definido, ¿cierto?, todos los derechos de paso, la servidumbre, ¿cierto?, de la línea. Ya hicimos todos, ¿cierto?, los contratos, ¿cierto?, del personal, movimos, ¿cierto?, todo este personal a la zona donde vamos a hacer la intervención, tenemos las torres, tenemos los aisladores, tenemos el conductor, levantamos la línea de transmisión y hacemos el montaje. Pasan, no sé, 2 años, dependiendo, digamos, el tamaño de la línea, 1 año y medio, 1 año, y la línea está lista, se hizo el montaje. ¿Qué viene ahora? Bueno, la operación, pues, que la línea empieza a transferir energía. Y resulta que cuando la línea empieza a transferir energía, la línea presenta pérdidas. I cuadrado R por 3, porque son 3 fases. Y en consecuencia hay un costo C3 que está asociado a las pérdidas. Costos de operación. Ahora bien, tenemos en consecuencia aquí la expresión de costos. Costos en pesos por kilómetro de línea. Si yo quiero definir la sección económica, ¿qué es lo que se hace? Se deriva la función de costos respecto de la sección, respecto de la S, sección del conductor. Como yo quiero tener mínimo costo, entonces la derivada de los costos totales respecto de S, yo lo hago igual a cero. Porque ahí, cuando yo tengo una derivada de una función respecto a una variable y la hago igual a cero, obtengo un mínimo. Y por tanto, de esa expresión de costos derivada respecto de S e igualando a cero, despejamos una S que minimiza los costos y aparece la sección económica. Ahora bien, si uno analiza proyectos vinculados a estos dos estudios, a un estudio técnico y un estudio económico, nos vamos a dar cuenta de un detalle. La sección económica siempre es mayor que la sección técnica. Por ejemplo, la sección técnica nos dio un conductor, para nuestro ejemplo, 2 rayas 0. Y la sección económica nos da 4 rayas 0. 4 rayas 0, más grande. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí el fabricante, además de entregarme información mecánica o térmica,
también me informa de la resistencia del conductor y también de la reactancia inductiva y de la capacitiva. Pero fíjense la resistencia. La resistencia a 50 Hz y 50 grados, la línea ya en servicio, la resistencia de un 2 raya 0 es 0,2989. Ahí está. Ahí está la resistencia. 0,2989. Pero fíjense que un 4 raya 0 tiene una resistencia de 0,1883. Es decir, si yo, si yo hago el cálculo de la resistencia del 4 raya 0, 0,1883, y lo divido por la resistencia del conductor de la sección técnica, 0,2989, tengo una reducción de la resistencia de un 40%. La resistencia baja un 40%. ¿Esto qué significa, estimada y estimado? Bueno, significa que, claro, los costos iniciales van a ser mayores porque vamos a necesitar mayor cantidad de cobre. Por tanto, la inversión en el costo C2 va a aumentar. Pero resulta que cuando esa línea esté en servicio a un proyecto a 20, 30 años, entonces, como la resistencia son 40% menos, las pérdidas de esa línea en servicio van a reducirse en un 40%. Por tanto, ¿qué es lo que plantea la sección económica? Dice, sí, efectivamente, la inversión inicial es mayor, pero esa inversión inicial se recupera cuando la línea está en servicio, porque las pérdidas se reducen notablemente. Y por tanto, ahí está el tema relacionado con este concepto de sección económica. Ahora bien, nosotros en general, y en proyectos, por ejemplo, en proyectos eléctricos, que es la asignatura, ¿cierto?, que ustedes van a tener el próximo año, acá nosotros trabajamos usualmente con la sección técnica, pero hacemos un pequeño arreglín, digamos. Si la sección técnica me da 2 rayas 0, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, levanto un poco la sección, recordar este concepto de la sección económica. Y por tanto, normalmente, y aquí va a depender un poco del criterio que les plantea el profesor, normalmente subo 1 o 2 calibres. Ese aumento intencionado de 1 o 2 calibres apunta principalmente a tener presente este concepto de la sección económica, que finalmente lo que me recuerda es que el esfuerzo inicial, un poco mayor, se va a ver recompensado después en que las pérdidas en la línea van a ser menores, por tanto, menos pérdida significa menos degradación del conductor por un lado, pero también más retorno, porque de toda la potencia activa transferida, solo una parte se va a quedar en la línea y lo demás va a estar todo transfiriéndose al receptor. Y por tanto ahí tenemos un aspecto, pero insisto, nosotros, puntualmente cuando a ustedes les toque trabajar en un proyecto de alta, probablemente van a hablar, ¿cierto? O van a evaluar principalmente la sección técnica. ¿Alguna duda respecto de este tema, por favor? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? No, no, ¿aló Japón? No, ya, sigamos. Entonces, fíjense, este semestre me voy a tomar la libertad de compartir con ustedes unas tablas. Estas tablas que están acá, que yo les acabo de mostrar, se las voy a compartir, algunas tablas normalizadas, para que ustedes vean que en realidad la información, la información de los parámetros de una línea están disponibles. Están disponibles. Yo conozco la resistencia. No tengo que calcularla. Está. El fabricante me la da para distintas frecuencias y para distintas temperaturas. Yo me quedo con el peor escenario, 50 Hz a 50 grados. También me da la reactancia inductiva, fíjense. La inductancia me la da y me da también la capacidad de la línea. Y por tanto yo también podría ocupar estas tablas normalizadas para en la segunda parte de
como dijimos, en la segunda parte vamos a hacer cálculo de parámetros. Ahí yo podría usar tabla normalizada y no necesariamente usar expresiones numéricas. Claro, hay que decirlo. Estos valores normalizados tienen algunas condiciones. Tienen algunas condiciones de base, algunos supuestos. Y esos supuestos no siempre se cumplen en la realidad y por tanto ahí en donde el tema de las tablas normalizadas no siempre se puede ocupar así en forma directa. Pero lo vamos a comentar en su momento. Pues bien, tenemos, perdón, tenemos entonces el tamaño de conductores. Vámonos a otro concepto que también me interesa, que ya de una otra forma lo hemos comentado. La línea tiene una estructura de suspensión, está sujeta, está físicamente posicionada por una estructura que se llama la torre de alta tensión. Y aquí, ¿qué es lo que me interesa destacar? Primero, hay una correlación entre la tensión de transmisión de la línea y la altura de la línea. Estos detalles probablemente los van a ver con un poquito más de detalle, incluso con expresiones numéricas, en el ramo del proyecto eléctrico, pero aquí me interesa sentar las bases por lo menos. Fíjense, ¿qué vemos? En el eje X está la tensión de la línea, perdón, la línea en kilovolt, línea a línea. Y acá la altura de la línea, la altura de la torre. Y por tanto, fíjense, a medida que aumenta la tensión, bueno, la torre va aumentando de altura, básicamente para asegurar una distancia de seguridad respecto al punto más bajo de la línea. Acuérdense que la línea produce una catenaria y esa catenaria hace que en el punto central, aproximadamente, aparezca el punto más bajo de la línea. Y ese punto más bajo de la línea, yo me debo asegurar que siempre esté por arriba de un mínimo para que no interfiera, ¿cierto?, con eventuales, ¿cierto?, movilizaciones, ¿cierto?, o ya sea de vehículos o personas que puedan transitar por debajo de la línea. Por tanto, hay un tema de seguridad. Tenemos entonces, primero, una correlación. Lo otro, fíjense, por favor, la topología de los conductores. ¿Cuántos conductores usamos? Y aquí está el tema, ¿ves? Nosotros, hasta ahora, tenemos 4 tipos de topologías. Un conductor por fase, que se llama simplex, 2 conductores por fase, que se llama duplex, 3 conductores por fase, que se llama triplex, y 4 conductores por fase, que se llama cuádruplex. Y por tanto, nosotros podemos incorporar en la línea de transmisión de 1 a 4 conductores por fase. Pero resulta que hay torres, como esta, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, esta torre en 220 tiene, fíjense, un circuito al lado izquierdo, un circuito al lado derecho. Y por tanto hay torres que no solamente permiten una línea o un circuito, sino que permiten dos circuitos al lado. Y por tanto, dependiendo de la topología, dependiendo del diseño de la línea, yo puedo considerar un circuito o 2 circuitos. Ahora, claramente las torres van a condicionar eso. Fíjense la torre de 330 a 420, esta. Fíjense, aquí no tengo la posibilidad de 2 circuitos, tengo un solo circuito. Pero aquí yo puedo poner 1, 2, 3, hasta 4 conductores. Y por tanto, cuando yo analizo, fíjense, esta torre, un solo circuito. Esta torre, 2 circuitos. Esta torre, un circuito. Esta, 2. Se dan cuenta que nosotros podemos, dependiendo de los requerimientos de la transferencia de potencia, podemos incorporar circuitos simples de un solo circuito o dobles. Ahora bien, fíjense también la posición de los conductores. La posición. Fíjense, si es doble circuito, el lado izquierdo tiene un circuito, el lado derecho tiene otro circuito. Pero fíjense que no están las fases una al lado de la otra. Aquí tengo RST y acá tengo TSR. Están rotadas. Y están rotadas principalmente para contener y controlar el efecto magnético de acoplamiento. Y por tanto, aquí, si ustedes se dan cuenta, tiene su ciencia.
el cómo yo ubico los conductores dentro de la torre. Conductor y la fase. Fíjense que en el caso de un solo circuito, yo tengo una disposición que se llama horizontal, de un conductor, horizontal de dos. Si es triplex, normalmente uno busca esta topología, una topología equivalente a un triángulo equilátero, al igual que en el caso de la cuádruplex. Y por tanto, empezamos, ¿ve? Con este concepto, la ubicación de los conductores dentro de la torre. Y probablemente, lo vamos a ver después, uno de los aspectos más significativos en la operación de una línea de transmisión está el cómo yo ubico, cómo yo posiciono los conductores de fase en la torre. Ahora bien, fíjense también, fíjense, línea de 45, 66, la línea de 110, la línea de 132. Si ustedes se dan cuenta, la forma, la posición equivale o simula un triángulo, a diferencia de esta torre, que ahí es vertical, aquí es vertical, aquí es horizontal, vertical, horizontal. Y por tanto, una de las cosas que quiero tratar de que ustedes comprendan en este tema de la operación de línea de transmisión es que nosotros buscamos que el efecto de acoplamiento entre fases sea el mismo. Y eso se logra ubicando adecuadamente los conductores dentro de la torre. Y por tanto, no da igual. No da igual como yo ponga las fases. Y ese es un aspecto que lo vamos a retomar después cuando veamos el concepto de transposición. La transposición es un procedimiento real que se aplica a una línea de transmisión para tratar de contener, controlar y en cierta medida equiparar los efectos de acoplamiento entre las fases. En la medida que el acoplamiento entre fases es el mismo, yo lo que logro es reducir los desbalances o diferencias de voltaje entre una fase y otra. Recuerden que aquí estamos trabajando idealmente con una red trifásica equilibrada. Y por tanto, para que la red trifásica sea equilibrada, las tensiones deben tener la misma magnitud de a 120 grados. Y por tanto, esa condición, desafortunadamente, no siempre se logra porque depende de la posición de las líneas, la posición de los conductores en la estructura o en la torre. ¿Alguna duda respecto de esto, por favor? ¿Alguna consulta? Profe, Dígame, dígame. consulta con respecto al cable de guarda que todas las torres lo llevan. Sí, para allá voy, para allá voy. Gracias, Darwin. Fíjense, aquí tenemos torres donde aquí arriba, si ustedes se dan cuenta, hay un puntito ahí, hay un puntito. ¿Está? Ese puntito, por favor, ese es un punto físico, sólidamente conectado a la Tierra. A mí me parece la mano. Me aparece sólidamente conectado a la Tierra, no hay aislador. No hay un aislador entre ese punto y la estructura metálica. Y por tanto, ¿qué es lo que se hace ahí? Ahí, el fabricante de la torre lo que me ha permitido es que yo en ese punto conecte un cable de tierra, un cable, un conductor, normalmente de acero, tamaño 4 WG. Es un conductor que no tiene por propósito transferir energía eléctrica. Su propósito principal es proteger a la línea frente a una descarga atmosférica. Ese cable se llama cable de guardia. El cable de guardia es un cable que va en la parte más alta de la torre. Ahí, pues aquí, fíjense, aquí yo tengo dos cables, porque la torre es más grandota, más ancha. Pero esta que es más estrecha, basta con uno. Aquí tengo una torre que es más ancha, por tanto aquí debería poner dos. Esta es más estrecha, pongo solamente una. Ahora, ¿hasta qué tensión? ¿Hasta qué tensión? Bueno, normalmente el tema de la capacidad o la probabilidad de una descarga atmosférica es más bien a nivel de fuera del casco urbano, en las zonas rurales, en las zonas, ¿cierto?, de campo abierto.
más bien, ¿cierto?, cercana a la cordillera. Y por tanto, normalmente, si hablamos estadísticamente de cuál es la probabilidad, ¿cierto?, son, bueno, en líneas que vienen, ¿cierto?, de los centros de consumo, de las subestaciones, y en ese contexto estamos hablando de líneas de transmisión en un nivel de tensión de 110 para arriba. 110, 154, ya hay esas líneas de transmisión debiesen incluir, ¿cierto?, este cable de guardia ubicado en la torre. Ahora bien, este cable de guardia, insisto, si bien es cierto, está pensado principalmente para proteger la línea frente a descarga atmosférica, también digámoslo, es un cable que yo lo puedo usar para transferir información. Y por tanto, dentro del cable de guardia, yo puedo incluir conductores de comunicación, de fibra óptica. Y por tanto, en el cable de guardia yo mando información de las subestaciones, de una subestación donde está conectado el inicio o la cabecera de la línea, llega la línea a la cola, donde está otra subestación importante, y cómo se interconecta, cómo hay comunicación entre las dos subestaciones, bueno, empleando esta información que viene por el cable de guardia. Y por tanto, el cable de guardia, si bien es cierto, está pensado, insisto, principalmente para proteger la línea y los conductores frente a descargas atmosféricas, también se usa para lo que es la transferencia de información o datos de estado, ¿cierto?, de operación, ¿cierto?, de niveles de carga, tanto de la zona, ¿cierto?, de la cabecera a, ¿cierto?, la información que le llega a la subestación. Por tanto, por ejemplo, si yo tengo una línea que viene de una central a Charrúa, una central, ¿cierto?, que puede estar, ¿cierto?, a 100 kilómetros o más de Charrúa, ¿cierto?, viene la línea, no sé, pues en 220 kilos, con un cable de guardia respectivo, uno o dos, y ese cable de guardia también incorpora o trae, ¿cierto?, su respectivo cable de comunicación interno. Dentro del conductor de guardia, adentro viene, ¿cierto?, una fibra óptica para traer información de datos relevantes del estado de operación de, en este caso, una central. No sé si le respondí, Darwin. Sí, profe, ahí, Ya. ahí me causa la duda nomás ¿Qué cosa? cómo se conecta la fibra óptica. Eso Ah, no lo tenía espéreme, entendido. mire, déjeme un segundo, déjeme un segundo, déjeme un segundo, déjeme un segundo, déjeme un segundo. Vamos a ver si tengo. Mira, yo la andaba buscando la otra vez, pero se me había perdido. Se me había perdido la. Espera un segundo, déjeme un segundo, déjeme un segundo. No me corten, por favor, no me corten, no me corten. Eh, no me corten. Eh, a ver si la encuentro aquí. Déjeme un segundo. Téngame paciencia un poquito, téngame paciencia. Eh, antes, antes. Eh, no, tarán, tarán. Aquí estoy buscando la información. No, más atrás. A ver, deme un segundo, que la tenía en alguna parte. Yo la iba a guardarla otra vez, pero después, entre tantas, siempre hay urgencias que hacen que de repente quede en el tintero. Dame un segundo. Tan. A ver, aquí está, mira, aquí está. Aquí está. Aquí la encontré. A ver, denme un segundo. Aquí tiene que estar en alguna parte este muchacho. Aquí. Para rayos, no. Para rayos, no. Eh, características de reactores tampoco. Reactores de puesta a tierra tampoco. Estoy buscando, ¿no? Estoy buscando. Placa de trampas de onda tampoco. Torre de suspensión tampoco.
Eh, torre de anclaje, tampoco. Oh, no, me parece que no está esa. A ver, diagrama, no. Cardone. A ver, torre de remate, no. Profe, creo que se encuentra como cable OPGW. Sí, espere, tranquilo. Calma. Sí, lo estoy buscando, lo estoy buscando. A ver, cable. A ver, cable, espérame. Simbología, no. Después tengo aquí simbología tampoco. Deme un segundo, sí. Símbolo. ¿A dónde dejé ese dato? Denme un segundo, no me corten, por favor. Eh, transformador en monofásico la subestación, no. Transformador de corriente, tampoco. Placa de transformador de voltaje, tampoco. Subestaciones, tampoco. Ya, entonces tiene que estar aquí, espérenme. Reactores de línea, no. A ver. Reactores de puesta a tierra, tampoco. A ver, está aquí, déjeme aquí. Deme un segundo. No. Ya, plan B. A ver, deme un segundo. A ver. Tarararán, tan. Aquí tiene que estar en alguna parte este muchacho. Ahí. Descargadores, trampas de onda. A ver, deme un segundo. Estoy buscando. Ahí. Transformador de corriente, transformador de potencial, interruptores, descargadores, reactores, autotransformadores, para rayos, desconectadores, pentógrafos. eh, a ver, ¿dónde está ese muchacho? Sí, una foto maravillosa. Es una foto maravillosa. Banco condensadores, apartar rayos. Aquí está, pero aquí. La trampa de onda, trampa de onda. Eh, eh, ¿Cómo equivocar tanto si yo me acuerdo que la había visto? A ver, no me corten, por favor, no me corten. Denme un minuto. Denme un segundo, por favor. Denme un segundo. Transformadores, para rayos. Mira la tontera. No lo encuentro, oiga. Eh, mm, ¿Cómo no me aparece este? A ver, ahí, subestaciones GIS, 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 aquí tengo todas las celdas de los GIS. Eh, a ver acá, interruptores, la barra principal, transformadores,
Para rayos. No me corte, por favor, no me corten. Si al tiro la tengo tan presente esa foto. La encontré tan genial, tan certera. A ver, denme un segundo. Es un- es una- Esta información me la mandaron del proyecto de... A ver, la postación del tema del CEN. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Miren, voy a compartir con ustedes. ¿Se ve o no? Sí, profe. Entonces aquí está, miren. ¿Estamos? Aquí está esta es la torre de 500 kilos. Ahí está la estructura y aquí arriba está el cable de guardia. ¿Eh? ¿Se ve o no? Cable de guardia, arriba, en la parte superior. ¿Sí? Sí, Entonces fíjense, en el proyecto de interconexión del SIC se utilizan dos tipos de cable de guardia, del tipo OPGB, GW. ¿Sí? Cable de guardia con fibra óptica. ¿Se ve o no? Y fíjense, aquí está el conductor, ahí están las características, ¿cierto? Bueno, ahí la fibra óptica, monomodo, ese es el tipo de fibra, y aquí está el conductor, ¿ves? Fíjense, el conductor, aleación de aluminio, aleación de acero, y aquí adentro, ¿se dan cuenta? ¿Se vieron? Ahí, adentro. Ahí va un tubo de acero inoxidable donde adentro va la fibra óptica. Y por tanto yo en la línea, el cable de guardia lo estoy ocupando para mandar también información, ¿cierto?, de datos. ¿Se ve, Darwin, no? sí, profe, clarito. ¿Ve? Entonces aquí está, bueno, aquí está la figura del tema de... después el cable de guardia llega a su estación y después aquí tengo, ¿cierto?, en la caja de empalme con la cruceta del acceso. Después tengo, bueno, los tipos de anclaje, la estructura de la torre. ¿No? Y aquí está, fíjate, conductor de aluminio con refuerzo de, bueno, este es con la línea. La línea es una triple AC. ¿No? Y ahí está el tipo de conductor que se usó. Fíjense que tiene cinco capas. Ahí están los modelos, ¿cierto?, de los conductores de aluminio que se usan en el proyecto. Bueno, el tipo, el carrete, tal, tal. Y ahí está la estructura. ¿Ves? Tengo una cruceta inferior, intermedia y una superior. Y aquí arriba el cable de guardia. Entonces aquí está un poco la mirada, pero por favor, esto estamos hablando de la línea de transmisión, ¿cierto? De la más importante de nuestro país, la de 500 kilos. Entonces, volviendo atrás, volviendo a nuestro tema. Entonces, fíjense, tenemos entonces desde la mirada de las líneas de transmisión, tenemos distintas topologías. Recién la que acabamos de ver es esta. Esta es la topología, claro, bastante más alta, sí, tiene como 70 metros, donde tenemos, ¿cierto? Aquí Profe, la topología. Dígame, dígame. no se ve la presentación. No me diga, ¿no se ve? A ver, ¿qué pasó? A ver, de nuevo. ¿Ahí se ve? Ahora sí, profe. Ya, perfecto, gracias, gracias. Yo estaba fascinado pensando que se... Ya. ¿Se ve o no? ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Entonces, este es un aspecto. Nosotros hasta 500 kilos usamos solamente hasta 4 conductores por fase. Si el día de mañana sube la tensión a 750, ya vamos a trabajar con 6 conductores por fase. Pero por ahora con 4 es suficiente. Fíjense, otro aspecto que me interesa, por qué 2 conductores por fase? ¿Por qué 3 conductores por fase? ¿Por qué 4? Entonces, uno tendería a pensar que la razón esencial de poner más conductores es poder aumentar la potencia transferida. Y eso en alta tensión, desafortunadamente, no es exactamente cierto. Porque hay un fenómeno
hay un fenómeno que en línea de transmisión en alta tensión es especialmente significativo. Este efecto se llama efecto corona. El efecto corona aire mantiene su rigidez dieléctrica. Pero si aplico 30 kilovolts, lo que voy a ver, estimada y estimado, es que el aire se rompe y aparece un arco. Ese arco, ese arco que aparece, es porque el aire, desafortunadamente, ya pierde su característica, ¿cierto?, de aislamiento y se vuelve conductor. Ahora bien, si pensamos que este es el conductor circular con varias hebras, resulta que el aire del que estamos hablando es el que está en la periferia. Y por tanto, cuando la tensión es muy alta, 150 para arriba, entonces se puede desafortunadamente originar que el aire en la periferia del conductor ya no sea inerte, sino que se ionice. Y aparece en consecuencia, debido a esta situación de una alta intensidad de campo eléctrico, aparece una situación, un fenómeno que se llama el efecto corona. Por tanto, ¿qué es el efecto corona? El efecto corona es la ionización del aire en la periferia del conductor cuando se ha superado el campo eléctrico de ruptura del conductor. Ahora, tres efectos de este fenómeno. Primero, bueno, el primero es que degrada, como es un arco, va degradando, ¿cierto?, la característica del conductor. Van aumentando las pérdidas en el conductor. Por tanto, hay un tema de eficiencia. Segundo, se establece desafortunadamente en ese arco, ¿cierto?, una suerte de interferencia electromagnética con señales de comunicación del entorno. Y por tanto, la ionización o el efecto corona produce lamentablemente interferencia con otro tipo de cables que no son de fuerza necesariamente, sino que pueden ser de líneas asociadas, ¿cierto?, a líneas de comunicación, líneas telefónicas, líneas de datos. Y por tanto, ahí tenemos un problema. Primero, notemos, primero, degradación del aislamiento del conductor. Segundo, aumento de pérdida. Tercero, interferencia. Ahora, ¿cómo se representa esto? ¿Cómo se identifica? Bueno, normalmente el efecto corona tiene básicamente dos situaciones que se perciben. Primero, uno ve un halo luminoso en la periferia del conductor. Y segundo, hay un crepitar, un sonido, un chirrido que uno puede percibir en el ámbito, ¿cierto?, de la operación de estas líneas. Sobre todo, este efecto se ve especialmente en la noche, cuando la línea está sometida a una situación atmosférica de humedad, donde el efecto de la humedad baja, reduce el campo eléctrico de ruptura y puede llegar incluso a 20-25 kilovolts por centímetro. Y por tanto, para efectos de poder controlar, por favor, controlar, no podemos evitarlo, pero sí podemos bajar su intensidad, bajar su gravedad. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, normalmente, como el campo eléctrico de ruptura depende directamente del radio del conductor, la única opción acá, ¿cierto?, para que yo pueda tener un campo eléctrico presente en la periferia del conductor menor que el campo eléctrico de ruptura es aumentar el radio del conductor. Por tanto, una solución es aumentar el tamaño del conductor. Pero resulta que en líneas de alta tensión, sobre, ¿cierto?, los 220 kilos, ya se hace medio imposible tener un tamaño real del conductor, un tamaño viable. Y por tanto, ¿qué es lo que se hace ahí? Para poder establecer esta suerte de tamaño equivalente,
yo incorporo más de un conductor por fase. Y por tanto, hay líneas que tienen 2 conductores por fase, 3 conductores por fase. Y el propósito del número de conductores por fase es aumentar el tamaño equivalente del conductor, pensando en el control del efecto corona. Aquí he puesto una figura. Fíjense, usamos 4 conductores por fase, pero no para aumentar en 4 veces la capacidad de transferencia de la línea, sino que básicamente tratando de hacer un conductor equivalente, de mayor radio, de tal forma de que yo pueda controlar el efecto corona. En consecuencia, cuando se trata del efecto corona, yo si puedo, si se puede, puedo aumentar el tamaño del conductor, aumentar su diámetro, o bien realizar la disposición de 2 o más conductores por fase, tratando de hacer un conductor equivalente que tenga, ¿cierto?, un tamaño mayor. En consecuencia, estimadas y estimados, cuando ustedes vean una línea de transmisión en 220 o más y vean más de un conductor por fase, lo que está pasando ahí es que se está tratando de controlar el efecto corona. Y por tanto, en líneas, ¿cierto?, de 220 o más, es frecuente encontrar, ¿cierto?, dúplex, triplex o cuádruplex. Pensando en este concepto, por favor, ¿alguna duda respecto de este fenómeno? ¿Alguna inquietud, alguna consulta respecto del efecto corona? No, perfecto. Bien, sigamos. Hemos visto, fíjense, hemos comentado el tamaño del conductor, sección técnica, sección económica. Hemos planteado la topología de la línea, la estructura de la torre, y hemos visto que, al menos en nuestro país, tenemos básicamente, ¿cierto?, líneas con 1 o 2 circuitos, donde empleamos de 1 a 4 conductores por fase. Ahora, entendiendo el efecto corona, podemos interpretar por qué usamos más de un conductor por fase. Y podemos entender la razón para que yo tenga una línea con 2, 3 o 4 conductores por fase. Lo que estoy haciendo ahí, aumentar el tamaño equivalente del conductor para reducir el efecto corona. Ahora bien, otro fenómeno que también me interesa compartir con ustedes, porque en realidad condiciona los elementos de protección asociados a una transmisión, tiene relación con el fenómeno de la descarga atmosférica. Fíjense, aquí tengo el patio, por ejemplo, de una central. No puse para no recargar la figura. Aquí tendría el generador. Se ve el cursor, ¿cierto? El cursor ahí. Tengo ahí el generador. Después tengo un transformador. Levanta voltaje. De 13,8 a 220. Pero yo me voy a dar cuenta que en el secundario hay un interruptor de poder. Pero al lado del interruptor de poder hay un pararrayo. Uno en cada fase. Un pararrayo. Después, el conductor que sale del bushing, ¿cierto?, del lado secundario del transformador, del interruptor, se va, ¿cierto?, por un conductor desnudo y llega a la línea. Y ahí tengo la línea. Fíjense que aquí está la estructura, la torre, y ahí están los aisladores. Aquí, por favor, he puesto 4 aisladores únicamente por simplicidad para no recargar la figura. Si fuera 220, la cadena de aisladores tendría que tener al menos, ¿cierto?, 12 discos, digamos, ¿sí? Pero aquí, ¿cierto?, insisto, estoy pensando principalmente la longitud de la cadena de aisladores, la he hecho más pequeña únicamente para no recargar tanto la figura. Fíjense, tenemos entonces la línea. Aquí también, por favor, he puesto solamente un conductor, una fase. Al ladito están las otras dos, ¿sí? Separados, ¿cierto? Una distancia, ¿cierto?, de, no sé, 20 pies, 25 pies, 30 pies. Y por tanto tengo una línea horizontal donde tengo una línea trifásica formada por 1, 2 o más conductores por fase. Yo les comentaba que en la parte superior está este cable de guardia. Cable de guardia. Es un conductor que está
sólidamente conectado a la estructura. Aquí, por favor, no hay aislador. El cable de guardia está conectado sólidamente a la estructura metálica. Cada torre, por su parte, tiene una resistencia de puesta a tierra, de tal forma de permitir, ¿cierto?, un camino de baja impedancia frente a una condición de falla. Entonces, fíjense, ¿qué pasa aquí? Supongamos que se produce una descarga atmosférica. Ahí tengo el rayo, ¿eh? Ahí lo dibujé, tendría que lo dejar un poquito más rojo, más intenso. Ahí está el rayo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que si hay una descarga atmosférica, lo primero con lo que se encuentra esta descarga es con el cable de guardia. Y por tanto, ¿qué es lo que está haciendo el cable de guardia? Le está dando un camino a esta corriente de rayo para que la corriente toque el cable de guardia y después se vaya por la estructura, pase por la resistencia de puesta a tierra y esa energía se disipe. Y por tanto, lo que está haciendo el cable de guardia es permitir que frente a una descarga atmosférica, la corriente de esa descarga atmosférica no toque los conductores de fase. Al no tocarlos, los protege. Fíjense que esta corriente, estamos hablando de una corriente estadísticamente hablando, que puede llegar a 20.000 amperes, 20 kiloamperes. Si esa corriente tocara los conductores, probablemente dañaría los conductores de fase. Y por tanto, tenemos en consecuencia un primer fenómeno. Frente a una descarga, lo que está pasando, ¿cierto?, es que la corriente del rayo toca el cable de guardia y se va por la estructura a tierra. Ahora bien, eso es lo bueno. Lo bueno es eso. ¿Qué es lo malo? Siempre hay algo bueno, siempre hay algo positivo y hay algo negativo. Hay algo que uno gana por un lado y pierde por el otro. Bueno, lo negativo, ¿qué cosa es? El fenómeno es tan intenso del punto de vista de la energía involucrada que en el punto donde la descarga donde la corriente se descarga a tierra, el fenómeno es tan intenso que en ese punto se inducen en las fases una tensión. Aparece una tensión inducida. Esa tensión inducida en el punto donde se produce la descarga es una tensión que viaja, se desplaza hacia la izquierda, hacia la fuente, y se desplaza hacia la derecha, hacia la carga. Notemos, por favor, que al final de la línea está el patio de recepción, donde está supuestamente, ¿cierto?, la carga, o está el patio, ¿cierto?, donde las tensiones, ¿cierto?, de alta empiezan a bajar a tensiones de distribución o tensiones, ¿cierto?, de alimentación para clientes industriales, por ejemplo. Por tanto, cuando yo tengo una descarga atmosférica, se induce esta tensión. Esta tensión se llama onda viajera o frente de onda. Y por tanto, se produce la descarga y viaja ese frente de onda hacia la izquierda, hacia el generador y hacia la carga. Estadísticamente hablando, esa tensión inducida tiene un valor o puede llegar a tener un valor de 2 veces el voltaje nominal. 2 veces. Por tanto, si el transformador levanta, fíjense, levanta a 220, el frente de onda podría originar que venga una tensión viajando, transitoria, tipo impulso, de 220 por 2, 440 kilómetros. Pues bien, ese fenómeno no lo puedo evitar. Es un fenómeno inherente a una descarga atmosférica. Lo único que puedo hacer es prepararme para eso, como los boxeadores, prepararme para ese pedazo de golpe que me viene, ¿cierto?, desde ese frente de onda. ¿Y cómo nos preparamos? Bueno, nos preparamos instalando en el punto, ¿cierto?, de la cabecera de la línea un pararrayo en cada fase. Aquí he puesto, por favor, la figura del pararrayo que está en la subestación, a piso,
También puedo instalar el pararrayo en la parte de la torre, en esta torre, en la torre inicial. Ahí también puedo instalarlo arriba. Normalmente está en la subestación tapizo, en todo caso. Y por tanto, ¿qué hace el pararrayo? El pararrayo lo que hace es, frente a una tensión de impulso, este viejo detecta esa condición y conduce. Su estado antes era abierto y en el instante que recibe ese frente de onda, el viejo conduce. Y al conducir, descarga toda esa energía a tierra. ¿Eso qué origina finalmente? Que al descargar esa energía, la tensión que era antes 2 veces la tensión nominal, la puede reducir a una tensión, estadísticamente hablando, de 1,25 veces el voltaje nominal. Es una tensión todavía elevada, pero que ya no es dañina. No es una tensión que pueda originar un esfuerzo brusco del aislamiento de los equipos. Y por tanto, si el pararrayo está aquí, lo que está haciendo entonces ese pararrayo es proteger al interruptor, proteger al transformador y también proteger al generador. Lo mismo pasa al otro lado. Al otro lado, esa línea, supongamos que es una línea que viene de Charrúa y llega, no sé, a Concepción, al patio de Transelec, por ejemplo. En Transelec, ¿qué es lo primero que hay conectado? Un pararrayo. Por tanto, si viene un frente de onda viajando, el pararrayo, ¿qué va a hacer? Va a descargar parte de esa energía, va a permitir esa liberación de energía, va a permitir reducir el transiente y por tanto bajar el nivel de voltaje a un voltaje que no sea especialmente dañino. Créanme, por favor, si una instalación no tiene pararrayos, ya hay una descarga atmosférica, a pie junto, les puedo asegurar que se van a quemar todos los equipos, desde el interruptor hasta el transformador. Y por tanto, el pararrayo es un elemento que tiene que estar siempre como primer punto, como primer muro en la llegada de cualquier línea de transmisión. Y la van a encontrar en todos los patios. En todos los patios, lo primero que ustedes encuentran, el pararrayo, uno en cada fase. Ahora bien, antiguamente tenía el pararrayo solito. Entonces, claro, el viejo descargó la energía y después recuperó su condición y queda un circuito abierto. Entonces, uno no sabía cuántas veces había operado, porque ahí no queda ninguna marca, no queda ninguna flechita, ninguna indicación. Y por tanto ahora, o sea, no ahora, pero ya es algo frecuente que ustedes se encuentren que en el pararrayo hay este bicho que está aquí, este bicho, que se llama contador de descarga. Y por tanto, mediante ese dispositivo yo puedo contar la cantidad de veces que ese pararrayo ha descargado. Y también puedo calcular la corriente de fuga para ver la integridad del pararrayo. Y por lo tanto, tenemos en consecuencia, desde la mirada de la operación de una línea de transmisión, este fenómeno, que es un fenómeno que puede ser frecuente y para el cual tenemos que estar preparados. El pararrayo, cierro con esto, no evita el fenómeno. Lo que está haciendo es evitar que la tensión, esa tensión del frente de onda, pueda dañar en forma irreversible, en forma explosiva, todos los elementos que se encuentran en su camino. Bien, eh, vamos a seguir el día viernes. El viernes seguimos con este tema, ya en clase presencial. Acuérdense, por favor, que vamos a, el viernes, vamos a dejar la última media hora de clase del viernes para poder aclarar dudas, pensando en la prueba del día, el día sábado. No obstante, por favor, si ustedes necesitan contactarse conmigo antes,
nos ponemos de acuerdo, yo los puedo atender en mi oficina. Si es que hubiese alguna duda, ¿cierto? Que no puede esperar, que los tiene, ¿cierto? Sin descanso, y por tanto también está la posibilidad de que nos podamos, ¿cierto? Yo los pueda atender y podamos reunirnos para aclarar dudas, ¿cierto? En mi oficina, en un horario que podamos acordar entre nosotros. Bien, le agradezco la gentileza de haber asistido a la clase, espero que haya sido útil, provechosa, y no sé quién estaba grabando, acuérdenme. Yo creo que sí. Danilo, entonces Danilo, usted tiene la grabación para que la pueda compartir después, por favor. Se lo agradecería, muy amable. Un abrazo, cuídense, estamos en contacto, nos vemos el viernes. Chao, profe. Chao, Chao, profe, chao. Hasta luego, gracias. profesor. Buena semana, que tengan buena semana. Chao, profe. Chao, nos vemos.